misericordia, Señor. Te damos gracias porque tu amor es con nosotros por siempre y siempre, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Aleluya, Señor. Y no tendremos temor de malas noticias, dice tu palabra, porque tú estás con nosotros. No tendremos temor del mal que viene, porque Jehová es nuestro Dios, porque Él es fortaleza para nosotros, aleluya, y nos gozamos en Cristo, nos gozamos en el Señor, nos gozamos con todo nuestro corazón, porque Él es bueno, y para siempre y siempre es su misericordia, aleluya, gloria al Señor, amén y amén. Gloria a Dios, hermanos, sean todos bienvenidos a esta reunión Aposento Alto 212 de oración, gloria al Señor. Y todos nuestros hermanos que están por Zoom, nuestros hermanos que están por Facebook, sean bienvenidos, gloria al Señor. Y vamos a optimizar el tiempo, vamos al tema que hemos estado hablando, gloria al Señor, en los últimos días de oración, gloria a Cristo, ¿verdad? Hemos estado hablando acerca de los 48 principios de éxito, gloria al Señor, 48 principios que el Señor nos ha dejado en la Escritura para que cada uno de nosotros podamos participar de la abundancia y de la plenitud que Dios tiene para cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Y estos principios, amados, que Dios nos habla en la palabra, estos principios que Dios nos habla en la Escritura, son invaluables, gloria al Señor, y se cumplen. Cuando tú y yo obedecemos la palabra, cuando tú y yo obedecemos del Señor, entonces tenemos la garantía de que Dios obrará de una manera gloriosa en nuestra vida. Cuando tú y yo seguimos la palabra, obedecemos los principios que Dios tiene para nosotros, podemos confiar plenamente que Dios es con nosotros y Dios es por nosotros. Gloria al Señor, ¿verdad? Y hemos visto, vamos a mencionar solamente los primeros 12 que ya vimos, gloria al Señor, donde Dios nos llevó en un primer término a desarrollar una paternidad espiritual. Gloria a Cristo. Número 2, hablamos de ser verdaderos hijos en la fe. Número 3, hablamos de hacer brotar la correcta iglesia local. Aleluya. Número 4, hablamos de obtener el máximo de la palabra de Dios, de la Biblia. Hablamos en número 5 de reprobar el pecado en la iglesia local. Gloria al Señor. Hablamos como sexto aspecto, entrar cada uno en su ministerio. Hablamos también, número 7, obtener misericordia. Número 8, cumplir la voluntad de Dios. Gloria a Cristo. Número 9, hablamos de enfatizar la verdad. Número 10, hablamos de glorificar a Dios al inicio de cada acción. Número 11, pelear la buena batalla. Número 12, hablamos conservar la paz interna en la iglesia local. Gloria al Señor, ¿verdad? Y esta es la palabra sanadora del Señor para nuestras vidas. Y hoy veremos, con la gracia del Señor Jesucristo, para poder compartir la palabra, este 13º principio, gloria al Señor, este 13º principio que encontramos en la Escritura, que es conservar la paz externa de la iglesia local. Hablamos ya de conservar la paz de manera interna en la iglesia local. Ahora hablamos de conservar la paz externa de la iglesia local. Gloria a Cristo. Ahora, este es el 13º principio de éxito que Dios nos da en la Biblia. Y para esto vamos a la Escritura. Gloria al Señor. Vamos a la Escritura. Y vamos a Primera de Timoteo capítulo 2, que estos 48 principios están encerrados aquí en Primera de Timoteo 2, 1 al 3. Y voy a pedirle al hermano Julio si nos apoya con la lectura, por favor. Sí, pastor, bendiciones. Primera de Timoteo 2, 1 al 3. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Amén, amén.
Amén, aleluya, gloria al Señor. Muchas gracias, hermano Julio. Ahora aquí vemos en estos versículos, amados, una exhortación. Vemos un exhorto del apóstol Pablo a la iglesia. Y si ponemos un poquito de atención, veremos que ese exhorto es específicamente a la oración. Dicen los primeros versículos que leyó el hermano Julio, es hacer rogativas, oración, interceder, clamar, dar gracias a Dios para que se pueda conservar la paz externa de la iglesia local. Gloria al Señor, amados. Esta es la invitación que nos da el apóstol Pablo. Pues vemos con claridad que pide en especial hacerlo. Ahora, en este versículo es muy interesante porque el apóstol Pablo pide en especial hacerlo por los gobernantes. Pide hacerlo por los poderes civiles, por los poderes judiciales, inclusive por los poderes militares, para que el ambiente sea propicio para la edificación de la iglesia. Ahora, un principio muy importante que tú y yo debemos de creer, de vivir y de comprender con todo nuestro corazón, es que la oración es la manera de ejercer dominio sobre las fuerzas hostiles al evangelio. Sobre todo aquello que se levanta contra nosotros, sobre todo aquello que se levanta contra la iglesia, contra todo aquello que se levanta para predicar el evangelio en estos tiempos difíciles. La forma de ejercer dominio es a través de la oración. El fuego no se combate con fuego. Dios no nos llamó a levantar una guerra o a hacer una guerrilla o demás, no, sino a levantar una guerra en oración. Aleluya. Y el apóstol Pablo dice con claridad en este versículo que está aquí en tu pantalla, exhorto ante todos que hagan rogativas, que oremos pues, con peticiones de acciones de gracias por todos los hombres que están en eminencia. Gloria al Señor, porque esto va a provocar una atmósfera, aún en las esferas gubernamentales, en las esferas de autoridad, para que se ha establecido el poder de Dios y que podamos ejercer dominio sobre aquello que se levanta en contra de los principios de la palabra de Dios. Y podemos ver una línea global, una línea mundial, ¿verdad? Porque esto no es local, amados. Esta situación que voy a hablar a continuación no es una situación que pasa en México, es una corriente mundial, esta corriente de integración de las familias diferentes al modelo bíblico, ¿verdad? Y a estas tipo de convivencia que la Biblia reprende duramente, que es perversión ante los ojos de Dios, ¿verdad? La familia debe ser defendida en su estado original por la iglesia, que la familia está formado por un papá y por una mamá y un papá, ¿verdad? Por un hombre y por una mujer. Gloria al Señor, ese es el modelo el cual defendemos, el cual creemos, y él es el único modelo que defendemos. Ahora, no se trata de hacer marchas o de hacer ciertas manifestaciones, sino de ejercer el dominio y ejercer el poder que Dios nos ha dado a través de la oración, porque de esa manera ejercemos dominio sobre estas fuerzas hostiles globales, mundiales, que se ha levantado contra del principio bíblico. Ahora, un aspecto muy importante, amados, que no se trata de que la iglesia tenga un partido político cristiano. No se trata de que apoyemos alguna fuerza política. No, se trata de orar y ejercer el reino de Cristo, lo espiritual. Y podemos ver este ejemplo en Esdras. Gloria al Señor. Podemos ver este ejemplo en Esdras, que sintió vergüenza cuando fue ofrecido recibir protección militar del rey y prefirió orar, prefirió hablar la palabra de Dios y creer en la protección divina. Mira, vamos a Esdras, vamos a la Biblia, por favor. Esdras, capítulo 8, versículo 21 al 23. Voy a pedirte, Dani, si nos apoyas con la lectura, por favor. Hola, buenas noches, hermanos. Buenas noches. Esdras 8, 21, 23. 21. Y publiqué ayuno allí junto al río Jabá para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros
y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Amén, aleluya. Muchas gracias, Dani. Noten esto, amado. Esdras publica ayuno para afligir la carne delante del Eterno, delante de nuestro Dios que va de los ejércitos. Pero vemos aquí una situación donde Esdras obviamente tenía una influencia tremenda sobre el rey, ¿verdad? Que posteriormente sería delegada esa autoridad a Nehemías, pero que tuvo vergüenza porque está hablando aquí de una situación de congruencia. Y estamos hablando de un personaje que estaba puesto en autoridad en el tiempo, en el gobierno de su tiempo, con ese imperio que había conquistado el pueblo, que los había llevado cautivos, recordarás, pero tuvo vergüenza por pedir al rey, tenía la influencia de pedir al rey tropa, tenía la influencia de pedir la ayuda, ¿verdad? De pedir al ejército que lo defendiera, pero Esdras en su corazón sabía lo que años después profetizaría Zacarías, que no es con espada ni con ejército, más con su Santo Espíritu. ¿Y dónde entra la congruencia del dicho con el hecho? Nota la palabra vergüenza. ¿Por qué le dio vergüenza pedir tropa y gente a caballo a Esdras, amados? Porque él le había dicho al rey que la mano de Dios es para bien sobre los que lo buscan. Entonces, si Esdras iba con el rey a pedirle una protección, bueno, había una incongruencia en el dicho. ¿Verdad que diferente en la mayoría de los políticos que lo que más viven es la incongruencia y la doble moral? Dicen una cosa y hacen otra, llegan al puesto y traicionan al pueblo, pero miren lo que es la congruencia de Esdras. No puedo pedirle ayuda al rey, porque yo le dije, Dios es para el bien sobre los que lo buscan. Ahora, que se preocupen los malos, porque el poder y su furor es contra todos los que lo abandonan. Ahora, ¿qué hizo Esdras? No buscó el favor del hombre, no buscó el favor de la influencia, no buscó el favor de la comunión que tenía con el rey, con la máxima autoridad del tiempo, del imperio que gobernaba el mundo en su tiempo, sino dijo, vamos a buscar al rey de reyes, porque sabía en su corazón que toda autoridad es delegada por Dios, porque sabía en su corazón que toda autoridad es puesta por el Señor. Y el versículo 23 nos dice, ¿qué hizo? Comenzó ayunando y orando, afligiendo su carne, y dio el segundo paso siendo congruente, ¿verdad? Siendo congruente con su dicho, con su hecho. Y el versículo 23 nos dice que con qué continuó. Ayunamos y pedimos a nuestro Dios sobre esto y él nos fue propicio, es decir, él nos ayudó, él se levantó en nuestro favor. Y hoy por lo regular se busca la influencia humana, se busca la participación del hombre en lugar de la participación divina, pensando que solamente Dios está limitado a las cuestiones espirituales. Pero un principio elemental, amados, que tú y yo tenemos que comprender, entender y caminar en él, es que Dios no solamente abarca las esferas espirituales, sino Dios tiene que ver directamente e ingiere poderosamente aún en las cosas materiales y las cosas terrenales. Nuestro Dios es Dios de lo espiritual, nuestro Dios es Dios de lo material, nuestro Dios es Dios de lo terrenal y su poder se manifiesta en cualquier esfera y en cualquier área. Gloria al Señor que Él tiene para nosotros. Aleluya. Mira lo que dice Esdras 8, gloria al Señor, 31 y 32, unos versículos adelante. Voy a pedirle al hermano Garibay si nos apoya con la lectura, hermano Garibay. Vamos allá a Bolivia con el hermano Garibay. Sí, buenas noches. Buenas noches, hermano. Partimos del río Abán a 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de la mano del enemigo, del hacedor en el camino, y llegamos a Jerusalén y reposamos allá 3 días. Amén. Aleluya. Muchas gracias, hermano Garibay. Nota aquí la congruencia que tenía Esdras, tuvo su resultado, tuvo su fruto.
buscó a Dios, clamó a Dios, ayunó a Dios y fue libertado, fue libre de la acechanza del enemigo. Nota aquí lo que dice con claridad. Nos libró porque su mano estaba sobre nosotros. Nos libró de la mano del enemigo y del acechador del camino. Aleluya. Ahora, veamos también cómo Nehemías oró cuando sus enemigos conspiraron contra ellos para impedir la edificación del templo y de la ciudad. Vemos cómo hay gente que se levanta en contra de la obra de Dios bajo un espíritu inmundo, ¿verdad? Aún hay gente que profesa ser cristiano, que se levanta contra la obra de Dios. Bueno, estas personas están influenciados sobre un espíritu de Saúl. Vemos a Saúl que se levantó en contra de David, en contra de la obra de Dios, bajo la influencia de un espíritu demoníaco, ¿verdad? Que venía de tiempo en tiempo y lo atormentaba, y solamente el toque del arpa de David le daba sosiego. Pero mira, vamos a la Biblia, vamos a Nehemías, capítulo 4, versículo 8 y 9. Voy a pedirle al hermano Arturo Padilla si nos apoya con la lectura, por favor. Sí, amén. Nehemías 4, 8 al 9. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Amén. Amén, aleluya. Muchas gracias, hermano Arturo. Nota, y conspiraron, hicieron planes, maquilaciones, hicieron un complot en contra de Nehemías para atacarlos en Jerusalén y dañarlos. Pero clamaron, vemos el mismo modelo que hizo Esdras de liderazgo, oró a Dios y usó la sabiduría, le dio la estrategia, le dio las maneras, le dio el modelo y puso guardas todo el día y toda la noche contra ellos. De esta manera, amados, la iglesia así oró cuando amenazaron a los apóstoles por predicar en el nombre de Jesús. ¿Qué fue lo que hizo la iglesia? No buscó la influencia, no buscó los métodos humanos, sino buscó al Dios del cielo. Hechos capítulo 4, versículo 29 al 31. Voy a pedirle por favor a la hermana Emma Mesa si nos apoya con la lectura, por favor. Claro que sí, buenas noches. Buenas noches. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Gracias, hermana Emma. ¿Qué hizo la iglesia cuando vinieron las amenazas? Oró. ¿Qué hizo la iglesia cuando vinieron la persecución? Buscó al Señor. ¿Y cuál fue el fruto? Después de que hubieron orado, en el versículo 31, el lugar estaban congregados y tembló una manifestación sobrenatural y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y el fruto continuó de predicar la palabra de Dios. Orar, amados, por tener tiempos de paz está en el plan de Dios. Y debemos hacerlo para el bien de la iglesia. Hechos capítulo 9, versículo 31. Voy a pedirle al pastor Luis Ernest si nos apoya, por favor. Vamos allá a la vecina República de Tala. Si nos apoya, por favor. Creo que sí, pastor. Muy buenas noches. Buenas noches. Hermanos, dice la palabra de Dios. Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Amén, aleluya. Muchas gracias, pastor Luis Ernesto. Había paz. Oremos por la paz. ¿Y cuál es el fruto de esto, amados? Que la iglesia era acrecentada y fortalecida en el Espíritu Santo. Recordemos que la paz es fruto de la justicia. Ahora, amados, así que en vez de criticar al gobierno, debemos orar por él.
Solo de esa manera la iglesia tendrá la necesaria paz externa que permita su correcta edificación. Aleluya. Dios no nos puso a nosotros para criticar a las autoridades. Dios no nos puso a nosotros para juzgar a quien Él ha decidido poner en eminencia, amado. Independientemente que compartamos la corriente política o no. La Biblia no nos habla acerca de la participación con un partido político, con alguna figura o con alguna situación de izquierda, derecha o centro. No, nos habla de orar por nuestras autoridades porque toda autoridad ha sido puesta por Dios. La propia Biblia dice que Dios quita y pone reyes. Y hoy vemos con tristeza, amados, y quiero hacer mucho hincapié en esto, porque la iglesia verdadera no testamentaria, nosotros, pues, la iglesia Aposento Alto y las iglesias que caminamos en unidad, en armonía, somos o debemos ser libres de toda crítica a la autoridad. Hoy vemos y acuso públicamente de que hay un mover ecuménico en la iglesia cristiana. Hoy acuso públicamente de que se ha vuelto un contubernio de líderes religiosos que unidos al clero católico romano se ha levantado en contra de la autoridad puesta por Dios. Y este es un movimiento ecuménico. ¿Y qué es lo peligroso y terrible, amados? Que este movimiento ecuménico es precursor del espíritu del anticristo o del anticristo, y este movimiento ecuménico es un movimiento del espíritu del anticristo. Hoy ya no se unen para orar juntos, hoy ya no se unen para tener festividades religiosas que serían claramente condenadas por el pueblo cristiano. Pero la Biblia dice que si fuera posible, el espíritu del anticristo engañaría a los escogidos. ¿Y cómo están siendo engañados muchos escogidos? A través del ecumenismo, a través del espíritu del anticristo, es que están haciendo un movimiento de unidad en contra de la autoridad. Es decir, un espíritu de rebeldía. Y tú y yo sabemos que el primero que se rebeló, bueno, realmente fue Abadón, ¿verdad? Y es que está encerrado en el Tártaro, y vemos que el siguiente que se rebeló fue Satanás, el padre de la rebelión, el padre del motín, el padre de la no sujeción a la autoridad de Satanás. Así que todo pensamiento o toda idea de crítica destructiva contra la autoridad proviene de Satanás. No implica estar de acuerdo en todo lo que la autoridad diga. Esto es muy diferente. Cada uno tenemos una manera de pensar, cada uno de nosotros tenemos un pensamiento que Dios nos ha dado y es una libertad que podemos ejercer. Bendito sea el Señor por el Estado republicano en el que nos encontramos, pero tú y yo somos puestos por Dios para orar por la autoridad. Y vemos el ejemplo, por ejemplo, nosotros que estamos aquí en Guanajuato, los hermanos que están en Jalisco, los que están en el Estado de México, hay diferentes corrientes políticas en nuestras regiones. Está el gobierno federal, que pertenece a un grupo o una línea política. En Guanajuato el gobernador y el presidente municipal a otra, ¿verdad? En Jalisco igualmente a otros. No nos casamos con ningún partido político, no nos casamos con ninguna ideología. Estamos totalmente convencidos que Dios ha puesto por alguna razón al gobernador, por alguna razón a la próxima presidenta municipal aquí en León. Oramos por ellos, que Dios los bendiga, que Dios les dé sabiduría y que puedan ellos tomar decisiones con base a la escritura, que sería un grande milagro. Y por supuesto oramos por el compañero presidente Máxime, que es cristiano, Máxime, que es nuestro hermano en Cristo, Máxime, que es cristiano evangélico público, dícholo en una conferencia. Qué orgullo nos da, o bueno, a mí lo particular, amados, no sé a ti, pero tengamos un presidente de la República históricamente que sea cristiano es una bendición. Pero no estamos casados con nadie ni con nada. Oremos por la paz, oremos y no participemos de ese movimiento ecuménico, de ese movimiento satánico, de ese movimiento perverso nacido en el mismo infierno, unido a las huestes clericales para combatir hipócritamente a la autoridad. No, un cristiano verdadero no participa de eso. Un cristiano verdadero ora por su presidente, ora por su gobernador, ora por su presidente municipal, ora por los diputados, ora por los senadores, los diputados federales y locales. Oramos por las autoridades para que haya paz y tomen las decisiones correctas. Vemos hoy las crisis, los colapsos, ¿verdad? Que está ahí en el Tribunal Electoral, en el propio Instituto Electoral. Oremos, 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 oremos. La iglesia ora y, como hemos mencionado, ejerce dominio a través de la oración. Ahora,
podemos preguntar algo, hermanos. ¿Por qué Dios permite la persecución? Vemos que en el libro de los Hechos que hubo encarcelados, que hubo torturados, perseguidos, que hubo mártires, pues. La persecución fue necesaria para que se decidieran a salir a los alrededores de Jerusalén. Pues la iglesia era gigantesca en la ciudad, pero sin obra misionera. La persecución tiene un propósito y es buena para cumplir el propósito de propagación, sobre todo cuando la iglesia está adormilada. Dios permite persecución cuando la iglesia está dormida, con el propósito de que se levante y predique con vehemencia el evangelio de Cristo. Gloria al Señor. Vamos a un versículo más. Gloria a Cristo, Hechos, capítulo 8, versículo 1 al 4. Gloria al Señor. Voy a pedir a la hermana Yolanda Ramírez que nos apoya con la lectura, por favor. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, hermana bendecida. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Amén. Amén, aleluya. Muchas gracias, hermana Yolanda. Aquí vemos la narrativa del post-acontecimiento a la muerte del primer mártir registrado en la Biblia, que era Esteban, joven lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Diácono en la iglesia. Fue el primer mártir asesinado vamos, su autor intelectual fue el propio Saulo de Tarso, ¿verdad? Que después sería, después de tener un encuentro con Jesús, el apóstol Pablo. Pero Saulo era feroz en la persecución contra la iglesia. Saulo era feroz en la persecución contra la iglesia primitiva. Nota, dice que entraba casa por casa. Era feroz y a los arrastraba hombres y mujeres, no le importaba por el celo que tenía. Y iba y los encarcelaba. Y a causa de esto, porque la iglesia era muy numerosa en Jerusalén, los cristianos fueron esparcidos, pero ve el propósito. Estaban contentos, cómodos en Jerusalén y no propagaban. Jesús les dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y ellos se quedaron en Jerusalén y Dios hizo todo para que se cumpliera el propósito de propagación. Recuerda que la iglesia tiene 3 propósitos que la Biblia nos habla en Juan 14. Jesús dijo, yo soy el camino y la iglesia es Cristo. Y vamos a ver esta analogía, ¿verdad? Muy por mencionarlo. Después nuevamente lo enseñaremos con mayor profundidad. Pero la Biblia dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y cuando habla del camino, está hablando del propósito de propagación. Cuando habla yo soy la verdad, está hablando del propósito de revelación. Y cuando la Biblia habla yo soy la vida, está hablando del propósito de habitación. Gloria a Cristo. Entonces el propósito de propagación tenía que cumplirse, amados. El propósito de propagación tenía que cumplirse en la palabra, en la voz de Dios, gloria al Señor, para la edificación de la iglesia. Gloria a Cristo, para que llevaran la palabra del evangelio por todos lados. Y esto es el fruto de la persecución. Ahora, mira, y cómo Dios es bueno, amados, que ama tanto a México, que, por ejemplo, en algunos países del mundo, no sabías que hay un certificado de vacunación y donde se va a establecer que el que no tenga el certificado de vacunación no puede entrar a ciertos lugares. Y ya está nuevamente hablando de las corrientes de que la marca de la bestia, que no tiene nada que ver, pero pareciera un preámbulo para lo que será la marca de la bestia. Esta situación de la pandemia es un ensayo, realmente, ¿verdad? Es un ensayo para lo que pasará en la tribulación, es un ensayo para lo que sí será la marca de la bestia, cuando el anticristo tome dominio, y parte de este ensayo mundial que está dirigido por una cúpula de poder, por una mafia que está centralizada en 10, 12 familias que controlan el capital mundial, es este ejercicio de control donde muchos no podrán entrar a ciertos lugares si no tienen el certificado de vacunación. Pero bendecimos a Dios por la vida del compañero presidente,
que él ya se pronunció y dijo, no, 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 aquí en México no. Aquí en México prohibir, no se va a imponer ningún certificado de vacunación. Entonces, gracias a Dios por eso, amados, porque limitará en mucho la persecución cuando venga contra la iglesia, la persecución verdadera, ¿verdad? Gloria a Cristo, que si el Señor viene en los próximos 3 años, gloria a Cristo, pues bueno, México tendrá una crisis porque el presidente desaparecerá, será uno de los presidentes que desaparecerá y que se irá en el rapto. Aleluya. Bueno, y nosotros lo veremos, ¿verdad? Nos iremos con Cristo también, y ayer lo saludamos con Cristo Jesús, ¿verdad? Y lo felicitamos. Gloria al Señor. Pero mientras esté esto, amados, pues no va a haber una persecución. Ese ejercicio no sucederá en México, ese ejercicio global no sucederá en nuestro país, porque no se impondrá nada. Esto es un ejercicio nada más, no es la marca, es el ejercicio. Y vendrá otro, porque viene otro virus, otras situaciones peores. Y son ejercicios para cuando venga verdaderamente la marca de la bestia creada por el falso profeta, que lo hemos acusado en un sinfín de veces al señor William Gates III, que es el falso profeta, y que hemos denunciado públicamente al príncipe Hussein Habib Abdullah como el anticristo, ¿verdad? Que reposa en él muchas de las características, ¿verdad? Y que sabemos que en un tiempo Emmanuel Macron va a ser levantado para dar un poder temporal al nuevo Alejandro Magno, que es este, pues, príncipe Hussein. Pero estemos tranquilos, oremos por la paz, gloria al Señor, por la paz externa en la iglesia a través de las autoridades. Amén. Gloria al Señor, recordando que toda situación está en las manos de Dios y nada sale de su corazón. Vamos a orar. Gloria al Señor. Padre, te doy gracias, Señor, esta noche ya, Señor. Te doy gracias por tu amor, por tu bondad. Te pido, Dios, que nos des entendimiento de tu palabra, que nos des de tu gracia, Señor, para orar por paz, para orar por nuestras autoridades, Señor, orar por el presidente de la República, orar por el gobernador, por el presidente o la presidenta municipal, Señor, por los diputados locales, federales, por los senadores, por los hombres y mujeres que tú has puesto en eminencia, sabiendo que tu autoridad proviene de ti. En el nombre de Cristo, ayúdanos, Señor, a orar por la paz en nuestras ciudades, en nuestros estados, en nuestro país, y no olvidarnos de la encomienda que tú nos dijiste en tu palabra, orar por la paz en Israel. Oramos por la paz de tu pueblo, Señor, que tú tengas misericordia de ellos. Te acuerdes de tu pacto, Señor, con David para con ellos. En el nombre de Jesús, Señor. Danos entendimiento de tu palabra para vivir de las maneras correctas, Señor, y no ser idealistas, sino ser objetivos conforme a tu palabra y no ser partícipes de esta corriente de odio que se ha levantado contra la autoridad. El cristiano no odia, el cristiano ama. El cristiano no odia, el cristiano respeta. El cristiano no odia, el cristiano abraza. El cristiano no odia, el cristiano apoya y fomenta. Ayúdanos, Señor, a guardar nuestro corazón y tener la perspectiva correcta, Señor, como verdaderos cristianos y que somos llamados a ser cristianos entre los cristianos. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, que tu gracia sea con nosotros, Señor, en el nombre de Cristo. Amén, amén.